Bueno, Juan Cruz, gracias primero por estar acá del otro lado del deporte. Sos el primero, no sé si eso es bueno o es malo, pero bueno, sos el primero. Así que sos con quien voy a experimentar un poco de esta primera vez. De verdad te agradezco. La verdad que tenía mucha ganas de charlar con vos para hacer esto, porque entendeme bien lo que voy a decir. Sos como una isla dentro del fútbol para mí, porque no conozco un jugador que esté tan comprometido socialmente, políticamente, y que quizás esté tan metido. Lo que te pregunto primero y principal es, ¿te gusta eso? Digo, ¿ha sido de siempre? ¿Lo aprendiste con el tiempo? ¿Entendiste con el tiempo que es mejor hacerlo? ¿Te ha tocado en algún vestuario o actualmente en talleres se habla de política? ¿Cómo lo manejas eso? Bueno, es una buena pregunta. Eh, Creo que la preocupación esta por las cuestiones sociales y políticas las tengo desde hace bastante, obviamente no desde siempre, porque creo que es algo que se va aprendiendo y construyendo, pero desde los 12, 13 años que la injusticia que yo veo que tenemos en nuestra sociedad me movilizan. Y bueno, después a los 17, 18, ya con eh, más maduración y empezando a tener más acceso a otros contenidos y a otras personas, eh, bueno, profundicé esta preocupación que te mencionaba. Y bueno, yo arranqué mi carrera profesional más o menos a los 18 años y bueno, fui oscilando, momentos donde por ahí me exponía más, momentos donde por ahí me exponía menos. Eh, Creo que es algo que se va aprendiendo y también depende mucho cómo lo vayas sintiendo, cómo esté el termómetro del club y del equipo en ese momento, que son cosas que son variables que yo estoy atento y condicionan. Pero bueno, la preocupación ha estado siempre. Sí, sí, me quedo, no te voy a preguntar porque ya te preguntaron mil veces, quizá cuando decís fui aprendiendo, me imagino que hablas un poco de la famosa de esa frase de que en el vestuario de Boca había muchos gorilas, bueno, y que de allí en más te llevó a que vos también aprendas seguramente a llevarlo con el tiempo, pero lo que te pregunto es, ¿te ha pasado en algún vestuario de discutir en el buen sentido de la palabra, discutir, digo, por política? ¿Cada vez pasa más? ¿Debería pasar más para vos? Cuando hablo de política no hablo solo de partidos políticos, ¿eh? Hablo de Sí, lo social, de lo bueno, económico. es que justamente, a ver, yo creo que todo está atravesado por la política. Cada situación personal mía y de mis compañeros está atravesada por la política, entonces me parece que sería bastante difícil no tocar nunca un tema político. Entonces, siempre pasa, siempre lo hago. Eh, Intento sacarle la lógica partidarista y tratar de hablar de cuestiones más profundas, aunque a veces obviamente eh, se vinculan. Y creo que cada vez más se va dando. Creo que hay que normalizar y incentivar este tipo de discusión y de debate porque nos enriquecen a todos y también nos van haciendo más comprensivos ante distintas posturas. ¿Te ha pasado que alguna vez, no digo tus compañeros porque no creo, pero sí el mundo del fútbol te mire como, entre comillas, como un bicho raro? Digo, sé que has hasta discutido con algún hincha por redes sociales que te dice dedicate a entrenar y no a otra cosa, porque por ahí muchos hinchas creen que como vos tenés una vida social activa mucho más que el fútbol, quizás eso te distraiga. Por eso digo, ¿sentís como que te miran así o de a poco esto cada vez es más normal y crees que la gente lo va tomando de otra manera? Sí, mira, siento un poco que me miran así. Yo ya he hecho un montón de declaraciones para eh, romper eso porque creo que tener una preocupación de cualquier índole, ¿no? En el caso de la mía por cuestiones sociales, no afecta para nada mi rendimiento futbolístico, incluso al contrario, yo creo que lo potencia, que tener preocupaciones en otras cosas y bueno, tener siempre la cabeza atenta y trabajando, creo que me hace sentir mejor y además me genera un bienestar personal que si no sentiría como que estoy reprimiendo algo que quiero hacer. Y si uno está reprimiendo algo que quiere hacer, después tampoco va a retirar dentro de la cancha porque no se va a sentir bien desde el factor psicológico. Entonces, bueno, hoy en día ya no hago más estas explicaciones y hago eh, lo que me parece que está bien, lo que siento
que da una mano desde mi lugar que trato de aprovechar, que es de figura pública, y la verdad que hoy en día ya me importa muy poco lo que me digan. Está bueno, se me desprenden varias preguntas. Hablaste de figura pública, ahora en un rato voy a tocar el tema de la exposición, cómo manejarlo y demás. Pero lo que me sale preguntarte, habrás escuchado mil veces la frase de que los jugadores de fútbol viven en una burbuja. Estamos en un país donde casi el 50% es pobre, donde casi el 30% está en la línea de indigencia. ¿Vos creés que es un poco así? Que sin caerle al jugador de fútbol, que se entienda, digo, cada uno vive su realidad y es lógico, pero ¿creés que por ahí le falta un poco involucrarse más al jugador en otros temas? Porque le vendría bien, Sí, capaz. a ver, sí, yo coincido porque lo vivo de adentro y entiendo que es un poco así, que hay un poco de desconocimiento o despreocupación por estos datos alarmantes que vos mencionaste. Pero por otro lado, me parece que siempre se lo ataca solamente a los futbolistas cuando esto es una situación que pasa en un montón de otros ámbitos. No son solo los futbolistas los que viven en una burbuja. Me parece que hay un gran porcentaje de la sociedad que está totalmente desinteresado por estas cuestiones. Que por ahí los futbolistas, como son, volviendo a lo de antes, figuras públicas y todo el tiempo se los ven y tienen muchos seguidores en las redes y se los consulta constantemente para opiniones, se sabe de esta por ahí despreocupación. Pero me parece que es una situación negativa que afecta a un montón de gente en la sociedad y no solo los futbolistas. Con respecto a eso, son dos preguntas en una. La primera es, cómo maneja Juan Cruz Comar la exposición? Y la segunda es, ¿cómo crees que debería manejar un futbolista en cuanto a ver, por ahí me vas a entender seguramente con lo que digo. Debería entrenarse también el futbolista esto de que, porque el futbolista no lo elige, pero es ejemplo para muchos, porque, por lo que significa el fútbol en el país. Digo, vos para ir sin elegirlo, hay mucha gente que te sigue. Debería entrenarse eso también de cómo exponerse ante el público, cómo manejar la exposición muchas veces, porque a veces es, imagino que inmanejable para ustedes. Sí, es interesante la pregunta porque, mira, por un lado creo que a veces estamos sobreexpuestos y creo que hablándolo con compañeros, todo el tiempo de alguna forma te sentís que estás siendo observado, que estás siendo evaluado ante cualquier declaración, antes de, no sé, ir al supermercado, ir a un bar, eh, ir a lo que sea. Eh, Creo que no está bueno, o por lo menos requiere una madurez para manejar esas exposiciones. Y por otro lado, tampoco estoy muy de acuerdo con que se diga que, bueno, nosotros no elegimos ser ejemplo de nadie. Bueno, está bien, quizás no lo elegimos y coincido en eso, pero tenemos un rol como deportistas y como eh, figuras públicas del deporte. Y me parece que ahí tenemos que representar valores y ser conscientes de lo que somos, porque a ver, cuando uno, a ver, podéis decir, bueno, yo no quise ser, no quise tener este nivel de exposición. Pero cuando elegiste ser jugador profesional, sabía que esto venía incluido en la bolsa. Y es lógico que venga. Entonces, me parece que ahí es un punto medio. Creo que a veces estamos sobreexpuestos y es demasiado incómodo el día a día para muchas cuestiones que cualquier otra persona la hace con naturalidad. Y por otro lado, me parece que eso, que tenemos que asumirlo por un poco y transmitir buenos valores. Bueno, pero ahí te llevo a otro terreno, y es que asumirlo también implica que el futbolista quizás tenga una contención, o implica una contención que hoy el futbolista no tiene, y llevarlo a lugares que hoy el futbolista quizás no tiene, porque la vorágine del fútbol profesional, del resultadismo puro y extremo, sobre todo en este país, hace que vos tengas que entrenar, concentrar, volver a jugar, recuperarte, volver a entrenar, volver a jugar. Eso también hace falta quizás una contención, no te voy a llevar al caso del Morro García porque es extremo, pero ¿está poco contenido el futbolista para la cantidad de exposición que tiene? Eh, sí, por ahí poco contenida profesionalmente. Creo que por ahí podría venir una razón de que muchos futbolistas por eso forman familias rap, jóvenes, o por eso, bueno, se amparan mucho en las familias, porque al no tener una contención profesional en los clubes, tienen que ampararse en alguien, tienen que refugiarse en alguien. Y sí, yo creo que
que es alto el nivel de exposición y hoy en día a ver, siempre el periodismo ya hace mucho que existe, pero por ahí hoy lo de las redes sociales es una situación que acompleja aún más este tema de la exposición y sinceramente creo que no estamos muy preparados para manejarlo porque es muy cambiante, ¿no? O sea, está de más decirlo porque suena cliché, pero un día sos un héroe y el otro día sos villano, ¿no? Como vos decís, estás todo el tiempo concentrado jugando y de un fin de semana a otro cambia la perspectiva de la gente con respecto a cómo jugás y bueno, es complejo manejar eso. Sabes que de un tiempo a esta parte, Juan Cruz, noté cada vez más jugadores declarando lo siguiente: yo no soy de madera y lo que leo en redes sociales me afecta. Higuaín, tipo recontra consagrados, Higuaín, De la Cruz, son los últimos dos que se me vienen a la cabeza, pero hay un montón. Digo, ¿cómo manejás vos el tema de las redes sociales y cómo te parece que se podría manejar en cuanto a que cualquiera se crea una cuenta, pone una foto, me pongo la foto de Comar y no soy Comar, y puedo escribir cualquier cosa? Digo, ¿es difícil también para el jugador eso? Sí, es difícil. Mira, yo lo que hago desde hace años y que realmente para mí es buenísimo, eh, es no mirar nada. O sea, a ver, yo tengo redes sociales, pero en Instagram, por ejemplo, los comentarios los tengo desactivados y en Twitter soy anónimo. O sea, lo uso como un portal de noticias para seguir a la gente que me interesa y no sigo ninguna página, en este caso de talleres, no sigo a hinchas ni nada. Y bueno, eso, la verdad que te deja muy tranquilo porque creo que a ver, yo soy muy autocrítico, como creo que muchos jugadores son, y uno sabe hacer la evaluación propia después de cada partido. Y yo sé cuando jugué bien y sé cuando jugué mal y no necesito que alguien que seguramente puede saber de fútbol, pero no sabe de por ahí de factores que yo sí sé, como... Capaz que arroba Tito 1234 dice, este Comar es un burro y no sabe quién es. Sí, sacando eso, quizás sepa mucho de fútbol, quizás ese día yo sepa que haya jugado mal, pero no necesito reconfirmarlo. O por ahí no está atento a un montón de variables que nosotros sí, como cómo viene el equipo, cómo está físicamente, ¿viste? Sabes que la suma de partidos muchas veces te van trayendo dolores. Eh, bueno, si se formó una saga nueva, cómo está funcionando la defensa. Hay un montón de cosas, así también para lo malo, para lo bueno. Hay veces que te destacan un montón y sabes que hiciste un partido regular o que has hecho mejores partidos, pero por ahí por el resultado final o por alguna jugada puntual se te destaca más cuando por ahí he tenido mejores actuaciones. Entonces, yo siempre el análisis lo hago solo, en mi casa, por ahí con mi viejo, por ahí con algún amigo que tengo confianza, que está más al tanto de estas variables que mencionaba, y dejo eso para otro lado. De la única forma que me llegan a veces esos comentarios son por algún conocido o por mi abuela. Mi abuela, por ejemplo, es alguien que está muy atenta a todo A la lo... nona está siempre ahí presente, atenta. Claro, le digo, claro, y ella se pone o muy orgullosa o se pone mal, ¿viste? Ve un comentario, algo malo, y capaz que ve 10 comentarios buenos, uno malo, y a ella le afecta el malo, ¿viste? La destroza y se pone muy mal y yo insistentemente le recuerdo que no se preocupe por eso, que bueno, que son opiniones, que, que me pregunta a mí cómo estoy y que me pregunta a mí cómo me fue, que va a ser más genuino, pero bueno, una batalla que doy para dejarla tranquila y que es una de las únicas formas de que eh, se permeabiliza, digamos, estas opiniones públicas que yo las tengo bastante alejadas. O sea que es más difícil convencer a la abuela de eso que marcar a un centro delantero, digamos. O sea, lo más difícil es eso. Es dura la abuela, sí, sí. ¿Sabés qué pensaba también? Me gustaría preguntarte, como jugador profesional, ya consagrado, capitán en Talleres, más allá de tu corta edad, si pudieses agregar una o dos cosas al entrenamiento de fútbol profesional, puede ser desde lo físico o no, ¿eh? ¿Qué agregarías y qué agregarías en lo formativo que crees que te faltó? Eh, bueno, yo algo que agregaría, que veo que hay muchísimas falencias y que altera un montón el rendimiento de forma directa, es el tema de la nutrición. Yo creo que me parece que está mal que tengamos que tener, digamos,
nutricionistas todo el tiempo encima nuestro diciéndonos qué es lo que podemos comer, qué es lo que no, cuando eso me parece que deberían ser conocimientos, que si bien tiene que haber nutricionistas para seguir consultando y demás, y tienen que estar presentes, deberían ser informaciones que nosotros sepamos de chicos, que sepamos diferenciar lo que es un hidrato de carbono de una proteína, que sepamos cómo alimentarnos antes y después de un partido, que sepamos temas de hidratación. Son un montón de cosas que yo veo, que yo he aprendido más por mi cuenta que sí, directamente por mi cuenta, y que veo que la mayoría de los jugadores no están al tanto de eso, salvo que hayan hecho alguna consulta privada, y que por lo tanto hay un montón de chicos que por su corta edad o por cuestiones económicas no pueden acceder, y me parece que eso es algo que los clubes deberían brindar, porque además se cambia totalmente la capacidad de rendimiento. Un jugador que se alimenta bien puede rendir mucho más, y no hay que ser ningún científico para saberlo. Y después la otra, el tema de la cuestión psicológica, porque bueno, yo hablo, pero no estoy al margen de lo difícil que es eh, manejar las alegrías y las frustraciones eh, del día a día en el fútbol. Entonces, me parece que yo podría estar mejor preparado y que un montón de compañeros podrían estar mejor preparados si en este momento tendríamos un área profesional de psicología y lo hubiéramos tenido de chico para ir formándonos. ¿Y cómo tocamos? Mira, justo hice una nota hoy, después te la voy a mandar, que tiene que ver con la nutrición en el fútbol y en el fútbol formativo, sobre todo. ¿Y cómo manejás la nutrición, o cómo te parece que se podría manejar la nutrición en un país con 50% de pobres? Porque un jugador profesional tiene plata para comer todos los días lo que tiene que comer. Pero por ahí hay jugadores que su familia no, que los padres están sin trabajo y que están en una sexta, séptima división en pleno desarrollo y no puede alimentarse bien. Digo, ¿eso también es algo que se hace a trabajar? Sí, sin duda. Bueno, los clubes en estas situaciones por ahí optan por llevar a ese chico a la pensión, donde puede, digamos, tener garantizada una mejor alimentación, pero no deja de ser una salvación para uno que aspiran a que sea crack, o que aspiran porque es un negocio para el club y no es una solución eh, de fondo, digamos. Entonces, sin duda que habría que cambiarlo, sin duda que habría que contenerlo. Ahí entran un montón de otras cosas, ¿no? El presupuesto que tienen los clubes, la capacidad de alimentar a todos esos chicos de divisiones inferiores. Sabemos que quizás salvo los grandes, los demás clubes no puedan contar con eso, entonces sin duda que tendría que haber un cambio. ¿Cómo convivís y cómo crees que puede convivir un jugador, pero sobre todo vos, porque es más personal quizás la pregunta, con el fracaso y con el éxito? Porque acá, bueno, lo dijiste vos, un día sos Beckenbauer vos, y capaz que el otro día sos, no sé, el peor central que haya tenido en la historia de Talleres, porque es así. ¿Cómo convivís con eso, con el éxito y con el fracaso? ¿Cómo es? Bueno, la verdad que sinceramente es algo que me cuesta manejar el fracaso. El éxito sí siento que lo manejo eh, muy bien, que no soy que cuando sé que me fue bien, siempre mantengo los pies en la tierra, y bueno, sé que eh, sé manejarlo, siento que sé manejarlo, y por el contrario, siento que cuando me va mal, no sé manejarlo. Siento que es complicado, que a veces jugar mal un partido, y la verdad que sufro un montón hasta que volví a tener otro partido. Esas primeras 24 horas después de un mal partido son muy difíciles, son muy complicadas. Después por ahí el hecho de volver a entrenar y ya prepararte para lo nuevo puede ser un remedio, un calmante, pero en general esos primeros momentos después de un mal partido a mí personalmente me cuestan muchísimo manejarlo. Me ha pasado alguna ocasión de decir, bueno, no quiero jugar más, no quiero jugar más. Obviamente que al otro día te levantás y se te pasa y decís que no es para eso, no es para tanto. Pero son momentos duros que a mí, sinceramente, me cuesta, digamos, poner la mente en blanco y no pensar. Que creo que, a ver, tampoco me quisiera ir al otro extremo, decir, bueno, no me importa nada, porque también siento que está bueno que te afecte, ¿no? Porque es, es más que tú, o sea, es el trabajo, pero también es algo a lo que hemos dedicado mucho tiempo de nuestra vida.
que lo hacemos con pasión, que sabemos que afectamos la felicidad de otra gente. Entonces, creo que está bueno que sintamos, digamos, cosas más allá de una victoria y una derrota, pero por otro lado me parece que lo que yo siento, y creo que muchos también sienten, es por ahí extremo, y deberíamos poder manejarlo mejor. ¿Seguís estudiando? En este momento no estoy estudiando una carrera universitaria, eh, sí, sigo haciendo constantemente cursos, ando de a 2 o 3 cursos, termino uno, empiezo otro, termino uno, empiezo otro, tratando bueno, de seguir formándome, seguir aprendiendo en las cosas que me gustan, que me interesan. Imagino en el futuro empezando una carrera universitaria, pero es algo que hoy, eso sí, siento que me quitaría rendimiento y capacidad de seguir mejorando en el fútbol, porque la cantidad de horas que demanda, la cantidad de tiempo también de la cabeza que demanda, sin duda harían que no pueda estar dedicándole lo que tengo que dedicarle como jugador de fútbol y como capitán en este momento de Talleres. Entonces, bueno, algo que sé que voy a hacer, pero por ahora lo postergo y en su lugar aprovecho para mejorar mi inglés, para hacer cursos de más corta duración y seguir aprendiendo. ¿Qué te gustaría estudiar a futuro? Y te pregunto de paso, ¿por qué estudias? Porque cualquiera, yo tengo amigos míos que me dicen, vas hacia Comar y la vacatada. ¿Por qué estudias? Bueno, estudio porque sé que el fútbol va a terminar, no sé en cuánto, yo tengo 24 años, quizás juegue 10 años más, quizás 15, pero sé que después de eso pienso vivir muchos años más y la verdad que no quiero vivir atado la verdad que no pienso en seguir vinculado al fútbol y no pienso vivir atado al recuerdo de eso y no hacer nada. Creo que voy a ser joven, voy a ser una persona joven y bueno, en este tiempo puedo aprovechar para formarme o para ir adquiriendo conocimiento y en ese momento estar mejor parado. Y además también por gusto, más allá, no es que siempre estoy pensando en el futuro de, bueno, ahora voy a estudiar para que cuando haga el fútbol sea esto, sino también porque me gusta conocer, me gusta saber, me gusta encontrarme con gente que sabe más que yo o que sabe otras cosas, ir eh, compartiendo conocimiento y aprendiendo. Creo que es más también un gusto más eh, que algo que lo hago por el beneficio que me puede dar a largo plazo. Si no escuché mal, dijiste, no pienso seguir ligado al fútbol. Te puedo preguntar por qué. ¿Hay algo en particular que haga que creas que, bueno, es mi carrera como jugador, hasta la edad que sea, no importa, 40, 45, 35, da igual? Digo, y después, ¿por qué no? Porque como que ya vas a estar saturado. Y lo pienso porque pienso que, bueno, no me gustaría por ahí ser representante o, bueno, eso no me gustaría. Y después la variante que veo es por ahí ser técnico. Y la verdad que viendo lo que han trabajado y lo que trabajan los técnicos que tuve y tengo, es como, digamos, volver a empezar el sacrificio de la carrera de futbolista multiplicado por 2. Porque, a ver, bueno, yo de los 14 años que me fui, yo soy de Rosario, que me fui a Buenos Aires, pero bueno, ponerle que terminé a los 35, más de 20 años de sacrificio, digamos, de estudio y de un montón de tiempo invertido, pero que mal en el día a día te permite hacer otras cosas, porque bueno, está bien, los fines de semana estamos siempre concentrados y durante la semana entrenamos todos los días, pero tenés horas disponibles. Ahora, cuando sos técnico es las horas de entrenamiento, que ya tenemos los futbolistas, pero después es planificación de la semana, ver al rival, ver al equipo propio para mejorar y corregir cosas, pensar el equipo, mantener a todos contentos, estar presente con los que juegan, con los que no juegan. Es un desgaste, digamos, mental y también físico muy grande que la verdad que me veo muy alejado de hacerlo cuando deje de jugar. Ni te digo si te toca uno intenso en el buen sentido de la palabra, como el Cacique, ¿no? Que no para un segundo. Y bueno, la verdad que lo veo a él y digo, bueno, qué fenómeno lo que hace, digo, y yo no lo haría. Estar eso, 13, 14 horas al día, no sé cuánto, eh, trabajando, porque realmente eso, es llegar a las 7 de la mañana, estar todo el día con los jugadores, después quedarse desmenuzando videos, siendo muy minucioso con eso, con el partido que jugamos, con el partido que estamos por jugar, o sea, viendo a los rivales.
planificando los entrenamientos que se van cambiando todas las semanas. Bueno, creo que es muy, muy complejo y la verdad que debe ser muy difícil ser técnico. Entonces, bueno, no por la dificultad, no lo haría, no es que no lo haría por la dificultad, pero sí por todo ese desgaste que siento que ya hice en el fútbol, o que ya voy a ir haciendo. ¿Sabes que es un caso el tuyo en el que te puedo preguntar? ¿Por qué crees que se valora tan poco, Juan Cruz, que un jugador deje su familia, su lugar, sea desarraigado para venir a buscar su sueño, que es jugar en primera? Porque hoy todos vemos que Juan Cruz Comar es capitán en Talleres, que jugó en Boca, que llegó a la primera de Boca, que hoy juega en Talleres, pero para atrás, si vamos para atrás, nadie dice, che, mirá este pibe, loco, este pibe dejó todo para venir a jugar al fútbol. ¿Por qué crees que no se valora tanto eso? Eh, sí, la verdad no lo sé, creo que debería ser una de las cosas más valorables, porque no solo los que hemos vivido lejos de la familia, que por ahí, bueno, tiene ese plus de dificultad, pero también los que son locales, los que juegan en equipo de Buenos Aires y son de allá, o en Rosario, o en Córdoba, también es una exigencia, ¿no? Porque es probablemente cambiarse de colegio, cambiar todas las amistades, volver comiendo en el colectivo para llegar a la escuela, eh, ir al colegio después de 4 o 5 horas de entrenamiento y de tomar colectivo, y sabemos lo que es los viajes en colectivo en Buenos Aires. O sea, también todos han hecho su sacrificio de chicos, y a mí no me preocupa tanto los que hemos llegado, porque siento que, bueno, que hicimos el sacrificio, pero después tuvimos un rédito. A mí siempre me preocupan los que no llegaron. No podría dar un porcentaje, pero de la cantidad de chicos que llegan inferiores, no llega más del 5% a primera y El 5. capaz, bueno, el 5%, no más del 5% vive del fútbol, o sea que se le devuelve, digamos, el sacrificio que hizo, y ese sacrificio que hicieron no vuelve más. Entonces, yo me preocuparía más por eso que por nosotros, que mal, y más allá de hacer un sacrificio, que creo que para muchas cosas en la vida hay que hacerlo, hemos tenido la recompensa, si se quiere. Y esa es la gran materia pendiente del fútbol, realmente para vos, la de poder preparar a un chico joven, de decirle, mirá que te puede pasar que no llegues, ¿eh? Así que Sí, mentalizate para eso, tratá de hacer otra cosa, no dejes de estudiar, porque hay muchos hay muchos, la mayoría dejan de estudiar, apostando a eso. sí, bueno, es un tema que también hay que cambiar de raíz, como hablábamos del tema de la nutrición, creo que este es más importante todavía, eh, y que tiene que cambiar también desde el discurso, porque, a ver, nosotros cuando estamos en inferiores, nadie te dice, a ver, yo no quiero ser un coordinador que frustra a los chicos y le diga, mirá, la verdad que de acá, de todos ustedes va a llegar, de uno de categoría 30 va a llegar uno, que es más o menos el porcentaje. Y quizás no es la forma de decirlo, eh, pero sí institucionalmente, digamos, se tendría que preparar a los jugadores para esa situación porque es la más probable que pase, ¿entendés? Y la verdad que es muy complejo esos chicos que no llegan, contenerlos psicológicamente, reinsertarse en otro trabajo porque tenían en su cabeza la única posibilidad de jugar al fútbol, entonces no solo que les cuesta adaptarse a otra cosa, sino que tampoco tienen muchas herramientas de conocimiento para hacer otra cosa, que en muchos casos no han terminado los estudios, que no han terminado la secundaria, entonces eh, me parece que sí, que es algo que obligatoriamente hay que cambiar, y hay que estar más preocupado en preparar ese 95% que no llega que al 5% que llega, que después, por el hecho de ser profesional y tener acceso a otros ingresos, puede encaminar su vida. Ahora la otra gran mayoría no va a poder. No te voy a preguntar porque sé que has hablado hoy un montón y sos creo que uno de los pocos jugadores que lo ha tocado el tema de la homofobia en el fútbol, pero quiero ir más allá de eso. ¿Crees que con el tiempo es cada vez menos tabú o sigue siendo un tema complicado? Eh, y un poco. Creo que hemos hecho algunos avances en el sentido de que ya no se escucha la misma cantidad de chistes o todo tipo de discriminaciones que había hace, no tanto, hace unos pocos años. Eh, pero por otro lado, no creo, por ejemplo, que sea posible, como en otros deportes que hemos visto, que aparezca un jugador y diga soy homosexual y sea aceptado con naturalidad.
creo que todavía estamos lejos de eso y por eso también no pasa. A ver, creo que no sé si fue el Monito Vargas, no me acuerdo si creo que fue él que lo dijo de que es una cuestión lógica. O sea, a ver, hay no sé cuántos miles de jugadores de fútbol en Argentina, no puede ser que no haya ningún homosexual. O sea, no, realmente sería muy difícil que sea así. Entonces, está claro que hay muchos jugadores que lo están ocultando, y si lo están ocultando es porque hay una represión muy grande. Entonces, me parece que no hemos avanzado tanto en ese sentido. Como también creo, y volviendo a lo que dije en una de las primeras preguntas, de que por ahí siempre se lo ataca al fútbol como que es un lugar. Sí. Es en el deporte en general, quizás, ¿eh? Como hay Sí, deportes que no, son bueno, vistos pero como de hombres, que hoy ya no tanto, por suerte, ¿eh? sí, Pero que pero se por habla ejemplo, de eso. sí, pero a ver, yo creo que por ahí tenemos una falsa imagen de que hemos avanzado un montón porque sectores, digamos, universitarios o más progresistas ya naturalizan que alguien sea, que tenga cualquier orientación sexual. Pero si uno va a lo profundo de los barrios, o a un montón o hace un paneo más amplio de la sociedad, yo creo que mayoritariamente no está aceptado todavía eh, no ser heterosexual. Entonces, me parece que no hay que buscar siempre solo el fútbol como el foco de los problemas, sino que el problema para mí es social, y por ser social afecta al fútbol. Quizá en el fútbol se note más por la cuestión de la exposición o por también una cuestión de cómo es el deporte, y que históricamente, cuestiones históricas a lo que está relacionado y vinculado un deporte para hombres, pero me parece que siempre hay que buscar una razón más social y no justificarla o culparla o culpar al fútbol. Sí, yo coincido. Agata, que de a poco la sociedad ha aceptado el fútbol femenino, imagínate lo demás. Lo que quiero decir es, yo tengo una frase que discuto mucho con mis amigos, que es que el fútbol, al ser el deporte más popular del país, es un fiel reflejo de la sociedad, como vos decís, en cuanto a valores, en cuanto a la ventaja, a la chicana, a la que, bueno, si puedo te gano en este chiquitaje y te lo saco, y me entendés a lo que voy, y el VAR, ¿y por qué va a venir el VAR? Si se pierde la esencia de que si yo te puedo robar un penalcito te lo robo, me explico a lo que voy, es Yo claramente soy un reflejo probar. de la sociedad. Vos sos probar, yo también, pero ¿me entendés a lo que voy con la pregunta? ¿No? Digo, al ser el deporte más popular, es un fiel reflejo, digo, esa famosa frase de se juega como se vive, también vale para la sociedad. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y como te digo, yo no siento a ver, que un jugador, a ver, va a un vestuario y encontrás que los jugadores son todos homofóbicos, por ejemplo. Y no es que ellos son homofóbicos y sus círculos familiares y amigos no lo son, y ellos son un bicho raro que por estar en el fútbol son homofóbicos. No, seguramente están en un contexto donde todavía persiste la homofobia. Entonces, me parece que es, bueno, como es figura pública, o estas personas como son jugadores de fútbol, y atacamos y la visualizamos como homofóbica. Pero me parece que no es una casualidad, y me parece que es algo contextual. Sí, sí, de acuerdo. Sabés que buscando un poco, más obviamente te conozco tu historia, todo, pero digo, quería ir un poco más allá. Y esto me enteré hoy, esto sí no sabía. No sabía que habías hecho una charla TED y que elegiste la meritocracia. ¿Por qué elegiste la meritocracia? Bueno, la elegí porque me parece que bueno, la meritocracia es un tema político que creo que últimamente se ha instalado bastante en las discusiones sociales, y bueno, que creo que no hay que no quería dejar de dar mi postura. Yo, a ver, no siento que tengo la verdad de nada, pero me parece que con un simple análisis y buscando y conociendo un poco de información, sabemos que la meritocracia no existe, que el único camino es la igualdad de oportunidades. A ver, el 90% de la gente que nace pobre muere pobre, y el 90% de la gente que nace rica muere rica. Entonces, no podemos hacer valorar tanto a un caso de un chico que se esforzó y que estudió a pesar de caminar 20 kilómetros por día, y que no tenía zapatilla, iba a la escuela, y que se recibió y hoy es técnico nuclear. Porque es un caso, o sea, es una excepción. Y de esa forma estamos justificando todas
injusticia que sufrió ese pibe para... Por romantizar la pobreza, dejamos atrás todos los otros. Está romantizando la pobreza y me parece bueno, que yo lo veo todos los días y que hago el ejercicio de compararme a mí todos los días con esa situación. Yo un poco ahí en la charla lo digo, me parece que no podemos criticar o discriminar a un pibe eh, que es pobre o que después no pudo ser profesional o no pudo recibirse o no pudo terminar su estudio cuando no conocemos su contexto. Porque yo decía, y por ejemplo, yo a los 10 años, yo a los 10 años iba al colegio, mi mamá me llevaba inglés, si tenía un cumpleaños me llevaban, si tenía que ir a jugar al fútbol iba a un club y me compraba los botines, y en el club había pelotas. Bueno, y tenía contención en mi casa y llegaba la noche y tenía un plato de comida. Y si todas esas variables, hay chicos que no tienen una o varias de ellas o ninguna, no podemos hablar de que estamos partiendo del mismo punto de partida. Me parece que ya partimos de una injusticia que obviamente va a hacer que yo no desarrolle mi individualidad como la desarrollaron ellos. Obviamente que ellos van a estar, si a los 10 años en vez de estar jugando en un cumpleaños están limpiando un vidrio, obviamente que no va a tener la misma vida uno que otro. Entonces, bueno, yo manifiesto que lo que se tiene que apuntar socialmente y obviamente desde el Estado es a igualar esas oportunidades y que todos los pibes y pibas tengan las mismas, las similares. Y después también hay una cuestión de que, bueno, es un pibe y al que es meritócrata, bueno, le da lástima y dice, oh, pobre ese chico, qué sé yo. Y parece que cuando es grande le deja de dar lástima. O sea, cuando ve un pobre adulto y dice, pero anda a laburar, o ¿por qué no estudiaste? O ¿por qué no tal cosa? Bueno, pero antes ese adulto fue ese pibe que no tuvo nada. Bueno, pero pará, Juan Cruz, porque ahí te tengo que interrumpir, pero por esto, porque ahí también entra esto de que el asistencialismo tampoco ayuda a que uno diga, bueno, voy a ir a trabajar, porque, ¿me entendés a lo que voy? Digo, el asistencialismo también lleva muchas veces a que el tipo diga, bueno, yo estoy cómodo en esta, me quedo en esta. Totalmente. Yo estoy en contra del asistencialismo, totalmente. No me parece para nada el camino, la caridad. Incluso me parece que de alguna forma demuestra tu posición de poder. Yo por eso hablo de igualdad de oportunidades, ¿no? Hablo de que los pibes cuando son chicos, y bueno, todos puedan terminar el colegio, todos tengan acceso al deporte, todos tengan acceso a la comida, ninguno tenga que trabajar. Creo que desde esa igualdad de oportunidades uno después puede exigir el desarrollo de las personas, pero si no tenés esas necesidades básicas satisfechas, me parece que es muy difícil. Sí, sí, yo comparto plenamente, pero te lo preguntaba porque me sorprendió. Primero, no es habitual que la gente hable de la meritocracia, ni te digo un deportista, por eso te lo preguntaba. Después estuve chumbeando un poco tus redes. Viste que habitualmente el jugador dice, bueno, me voy de vacaciones, no sé, se va al Caribe, elige una isla, se va a México, se va. ¿Vos estuviste en Cisjordania? Estuve en Cisjordania, sí. ¿Y por qué elegiste Cisjordania? ¿Qué fue? ¿En vacaciones fueron? Sí, fue cuando estuvo el Mundial, que justo tuvimos unas vacaciones más largas. Claro. ¿Y por qué? Porque eso también, no me digas que no es llamativo, porque vos ves la vacación de los jugadores, la foto en la playa, ¿me entendés a lo que voy? Sí, sí, bueno, era el tema de la ocupación israelí en Palestina y toda la historia del conflicto, algo que siempre me llamó mucho la atención. A mí siempre me gustó la región del Medio Oriente y me pareció muy llamativa bueno, por su historia, por el comienzo de la civilización y por su catástrofe hoy en día. Siempre fue algo que me movilizó mucho. Y bueno, había leído varios libros. El primero me había metido en la cuestión por el libro de Pedro Brieger, que se llama 100 preguntas del conflicto israelí-palestino. Y bueno, a partir de ahí leí bastante más, empecé a ver documentales, ver películas, seguir algunos diarios y demás. Y bueno, la verdad que me profundicé mucho y sentía que no era lo mismo escuchar la noticia que estar ahí, que estar en el terreno, que vivirlo, que sentirlo, que escuchar a las personas. No es lo mismo leer una noticia que alguien de ahí te cuente lo que vivió. Y bueno, aproveché los días libres que tenía para irme. A mí también me gusta ir a la playa y de hecho cuando estuve en Palestina e Israel estuve un día en el mar Mediterráneo, estuve 2 días en el Mar Rojo, también tuve mi momento de esparcimiento, pero sinceramente me aburre estar 10 días tirado en la playa. Entonces,
bueno, tenía esa preocupación y siempre que tenga, digamos, siempre que pueda tener algunos días de vacaciones, aprovecho para ir a conocer nuevos lugares. No, no, lo pregunté bien. De hecho, creo que lo tomaste bien porque Sí, sí, hasta sí, te obvio reíste, que sí. pero lo que te quiero decir es, ¿y con qué te encontraste? Porque es una historia heavy. Sí, bueno, me encontré, estuve mucho en Cisjordania y me encontré a ver, yo ya sabía que me iba a encontrar con un pueblo árabe, hospitalario, muy gentil, muy atento, pero no me imaginaba que a tal punto. Y además también quería vivirlo, sentirlo y compartirlo. Quería, a ver, había muchas cosas que también me gusta cambiar, es algunas que están instaladas en el sentido común y que son una mentira. Por ejemplo, uno tiene la percepción por la culpa de Hollywood o por la culpa eh, de, de lo que vemos en, en los medios de que todos los árabes van a estar con una túnica y con una metralleta y que atrás de un edificio destruido y mucho polvo, más o menos lo que se imagina. La verdad que eso es algo completamente alejado de la realidad, porque o sea, si hay grupos extremistas musulmanes, son el 0,01% o menos. Es como que uno venga a Argentina, vea dos pelirrojos y diga, ah, en Argentina son todos pelirrojos. Y no, es menos, no es casi nadie. Entonces, eh, yo ya sabía que no era, o sea, yo ya tenía conocido que no iba a ser así, pero bueno, fui a conocerlo en carne propia y a comentarlo, a compartirlo, también a aprovechar esto de ser figura pública para tratar de construir ese pensamiento que para mí es muy justo y que, bueno, que estando ahí y conociendo a la gente eh, de manera personal, eh, obviamente que confirmé. ¿Sabés qué te quiero preguntar? Sé que ayudas mucho porque también siendo una figura pública, jugando al fútbol, teniendo un buen presente y un buen futuro, tranquilamente podrías quedarte en tu casa. Sin embargo, sé que salís a ayudar y que lo has hecho mucho en pandemia. ¿Viste que creció mucho la ayuda que necesitan los comedores y las fundaciones en ese año y pico que la economía también se detuvo mucho? Y bueno, en el año de pandemia, lo que dije antes de que a mí me gusta el asistencialismo, se tuvo que hacer porque sinceramente muchas otras cosas no se podían hacer y había una necesidad tan grande que por un tema que a mí no me gusta el asistencialismo no me iba a quedar de brazos cruzados y no hacer nada. Entonces, con mis compañeros de la fundación, asistimos a 25 comedores en la ciudad de Córdoba en este periodo, bueno, de distintas formas, eh, con ropa, con comida, haciendo rifas, haciendo campañas, y bueno, recibiendo donaciones. Y, bueno, trabajamos un montón el año pasado, muchísimo, y pudimos un poco eh, paliar la situación trágica que se vio. Y yo creo que sí, que creció un montón. Y no es que creo, lo sé porque casi todos los comedores que estábamos nos contaban de que se duplicaba o se triplicaba la cantidad de gente que iba a pedir, que por ahí familias que nunca en su vida habían pedido, tenían que ir a los comedores a pedir un plato de comida, comedores que eran pequeños y tenían una ollita para darle a capaz a 40 o 50 personas, pasaban a darle a 150. Entonces, sin duda que no había forma de sostener esa situación si no era por ayuda de fundaciones o bueno, o planes del Estado. Te hago la última y te agradezco, Juan Cruz, porque esta sección de entrevistas va a tener que ver un poco con todo esto que estamos hablando, más allá del deporte en sí, pero aplicado desde otro lado, en otro contexto. Para mí el deporte es mucho más allá de salir a una cancha de fútbol, de básquet, de hacer una pelea de judo y mucho más, porque ninguna persona es ajena a la realidad que se vive, digo, en el lugar donde está y a su alrededor. ¿Te gustaría que el deportista de a poco se vaya metiendo cada vez más en lo social? No te digo tanto en lo político, porque por ahí, igual vos dijiste la frase que todo es política y yo comparto, pero por ahí sí, desde lo social, que el futbolista se vaya instruyendo cada vez más. Y lo otro que te pregunto es, ¿crees que instruirse cada vez más también ayuda al desempeño profesional porque también agiliza la mente de otra manera? Sí, lo primero, sin duda que sí, me encantaría que cada vez más futbolistas y deportistas eh, se preocupen por cuestiones sociales.
Creo que en otros países ya con mayor naturalidad y está más naturalizado. Ojalá acá se pueda dar cada vez más. Y me parece que también tiene que estar impulsado por las instituciones, por los clubes. Eh, y por otro lado, la otra pregunta me había dicho. Lo que te preguntaba, uy, me olvidé, ¿qué era lo que te pregunté? Pará. Perdón, si la cuestión profesional Sí, mejoraba. eso, sí, sí, Bueno, sí, si instruirte cada vez más te mejora en lo profesional, por la mente, por agilizar, por despejar la cabeza también, salir un poco de toda esa vorágine del fútbol profesional que no te deja respirar casi. sí, sí, creo que, como le voy a decir justo, por las dos razones que vos mencionás. Por una, eh, agilizar la mente y por tener el cerebro activo y trabajando. Y por otro lado, también bueno, a veces, yo creo que a veces, si uno es lo único que piensa del fútbol, por ahí es muy difícil manejar las alegrías y las preocupaciones, que es lo que estuvimos hablando. Y si uno se puede amparar en otras cosas y tener otras preocupaciones, también creo que sirve para despejar un poco la cabeza, obviamente nunca dejando de valorar nuestra profesión y que es lo que en mi caso más me gusta, pero también aprovechando y disfrutando de otras cosas lindas que tiene la vida. Bueno, mirá, escuchame, te robé casi una hora. Pero valió la pena, por lo menos para mí valió la pena, así que te agradezco. Y toda esta entrevista es una excusa en realidad, no mentira, pero sí, yo te lo he contado, le contamos a la gente que más allá de que entiendo que no estás de acuerdo, no es por asistencialismo, sino porque es una manera de acercar el periodismo y el deporte a lo social. Este ciclo de entrevistas tiene como final que vos, en este caso vos, o quien le toque estar en tu lugar, elija una entidad, la que quiera, puede ser una fundación, un comedor, la que sea, y nos vamos a encargar de hacerle llegar algunas cosas que seguramente van a ser de gran ayuda. Así que podés dejarlo acá tranquilo el nombre, después por privado me pasás el contacto, y me ocuparé, por supuesto, de que así sea. Y bueno, igual lo que dije por ahí del asistencialismo, ahora que lo pienso, capaz que es una opinión un poco cómoda de mi parte, porque cuando lleguen los alfajores para la merienda al barrio, o si van a la escuelita de fútbol del barrio y los chicos terminen cansados y se tomen el mate cocido con ese alfajor o con lo que sea, no le va a importar mucho si es la cuestión ideológica de si es asistencialista o no, y lo van a disfrutar, y si ellos lo disfrutan, yo también lo voy a disfrutar y me va a encantar, así que voy a estar agradecido. Y bueno, va a ir para el comedor Mis Solcitos de Villa Martínez, acá en Córdoba, que bueno, que también tiene su escuelita de fútbol, entonces bueno, le llegará a ellos y ellos lo manejarán como decía. Bueno, perfecto. Seguramente o te esté escribiendo a vos o le esté escribiendo a ellos como para tratar también de coordinar la entrega. Ya dependerá del tiempo que tarden, digamos, la gente que está encargada de enviarlo, pero que va a llegar, quédate tranquilo. Así que estamos hablando y gracias. Gracias por ser el primero, gracias porque nunca pusiste un pero para ninguna pregunta, ni siquiera me preguntaste qué me vas a preguntar, o sea que eso para mí vale doble, así que de verdad gracias. Bueno, gracias Hernán, ha sido un gusto y a disposición. Abrazo, Juan Cruz. Un abrazo.